buenas noches. Vamos a tener una agenda hoy día. Vamos a hablar de contenerización y orquestación, ya que no se trata específicamente de música ni de contenedores marítimos, pero tiene relación con, obviamente, cosas de tecnología. Es algo que, como ustedes saben, en tecnología las cosas se ponen de moda y empiezan, ¿cierto?, todo el mundo a hablar de ello, empiezan ¿cierto?, hacerse, ¿cierto?, mucha interacción, tanto de las marcas, las empresas que están tratando de vender soluciones, los mismos desarrolladores, la gente empieza a probar, ¿cierto? Y se va generando ¿cierto?, un ecosistema donde hay un nivel de entropía, un nivel de movimiento, hasta que, ¿cierto?, aparece una nueva tecnología, o esta tecnología o esta tendencia se asienta, o aparece otra que la reemplaza. Entonces, la idea nuestra es, primero, vamos a hacer una muy breve presentación para que algunos de ustedes que no nos conocen sepan quiénes somos, qué es lo que hacemos, por qué estamos hablando de esto. Vamos a hablar particularmente de qué es la contenerización y qué es la orquestación, que son dos conceptos que están ligados, pero no necesariamente deben trabajar en conjunto, o sea, podrían trabajar, los contenedores podrían trabajar sin orquestación. Entonces vamos a tratar de explicar eso. Y también vamos a hablar de dos aproximaciones para romper un poco un mito. Un mito es que este tipo de tecnologías que son nuevas solamente se pueden ocupar para desarrollar cosas desde cero, ¿cierto? Que lo que yo tengo no me sirve, o que no lo puedo utilizar, o que no puedo aprovecharme de los beneficios que tiene este nuevo tipo de tecnología o este nuevo enfoque. De eso se trata un poquito la agenda, y lo que nos motiva a hacer esta charla es precisamente que todo el mundo hoy día está hablando de contenedores, está hablando de orquestación, ¿cierto? Y los diferentes actores, los diferentes vendors están tratando de introducir ciertos conceptos. Por supuesto, hay productos, y de hecho aquí me voy a tomar algunas licencias. El objetivo nuestro no es promocionar un producto en específico. Acá no estamos auspiciados por ninguna marca, pero, ¿cierto?, de alguna manera igual tenemos que hablar de algunos de los referentes que existen en el mercado, para que podamos fijar qué es lo que está pasando, podamos entender cuáles son los movimientos y cómo esto se está conformando y qué es lo que va a pasar en el futuro. De eso se trata un poquito. A pesar de que tratamos de ser lo más agnósticos posible, eventualmente, y de hecho aquí aparecen algunos logos de algunas compañías, vamos a hablar de ciertas empresas o de ciertas marcas, pero nuestro objetivo no es, ¿cierto?, ni hacer comparación de productos, ni poner o privilegiar una marca por sobre otra, sino que hablar de la problemática, ¿ya? ¿De qué es lo que nos motiva? Precisamente a tratar de que las personas que llegaron a esta charla puedan entender finalmente de qué se trata esto, de la contenerización y de la orquestación, y qué es lo que me provee la contenerización, cuáles son los beneficios, o qué gano contenerizando, y qué necesito si quiero seguir evolucionando, y por qué la orquestación viene a ser, ¿cierto?, una solución o una forma de enfrentar esta nueva problemática que se me generan con los contenedores. ¿Qué cosas podríamos hacer usando estas técnicas de contenerización y orquestación? ¿Cierto? ¿Qué pasa con mis aplicaciones existentes? ¿Esto solamente sirve para lo nuevo? ¿Cierto? ¿Y qué está pasando con el mercado? Si hoy día nosotros miramos a nivel de contenedores, yo creo que la mayoría ha escuchado hablar de la palabra Docker, que, ¿cierto?, es en realidad un producto que corresponde a una empresa y que ha sido uno de los más exitosos. Entonces, la mayoría de las personas piensan que prácticamente Docker es la única solución de contenerización, cosa que no es así. ¿Ya? Si bien es cierto, es la más exitosa, es la que hizo famoso, por decirlo así, el concepto del contenedor, pero en realidad los contenedores existían desde bastante antes, ¿ya? Es más que nada un concepto técnico que tiene que ver con cómo los kernels del Linux están construidos y permiten ciertos niveles de aislamiento. Es algo bastante técnico, no vamos a entrar en ninguna profundidad técnica porque esta charla es más general, es de la problemática. No es un workshop, no vamos a hacer un demo, vamos a tener otras charlas con eso. De hecho, que queremos también saber su opinión, lo vamos a ver al final. Pero vamos a tratar de también que entiendan que Docker es una de las tecnologías de contenerización. Está CRY-O, ¿cierto?, que es la tecnología que hoy día Red Hat eligió para poder sustentar sus contenedores en OpenShift, que OpenShift es una de las plataformas de orquestación que es muy conocida, ¿cierto?, junto con Kubernetes, que es una solución que fue creada por Google y que fue liberada, y que hoy día hay diferentes sabores de Kubernetes, donde yo puedo tener Kubernetes de manera local, ocupar
las versiones que son del tipo community, o sea, son libres, o también puedo utilizarlo como servicio, porque hoy día los diferentes proveedores de nube me proveen de Kubernetes o de orquestación como servicio, ¿cierto? Docker, la empresa que impulsó y que hizo famoso este tema de los contenedores, también en su época trató de imponer la parte de orquestación a través de un framework que se llama Swarm, pero finalmente hoy día se está pasando de que no tuvo ese éxito que esperaban, pero sí los contenedores son, todo el mundo cree que básicamente Docker, o sea, los contenedores son Docker, ¿ya? Pero nadie conoce Swarm. A diferencia de eso, hoy día Kubernetes y OpenShift son las plataformas más conocidas en el mundo de orquestación. Entonces, de eso se trata un poquito de hablar. En el mundo de orquestación, o sea, de contenedores, hoy día tenemos Docker, IO y LXC, que viene a ser la implementación nativa de contenedores basadas en Linux. Y por otro lado tenemos Kubernetes, tenemos OpenShift y tenemos otras soluciones de orquestación. Tenemos también sabores donde podemos ser totalmente cloud, es decir, consumir esto como un servicio, o también tenemos la opción de hacerlo en nuestras propias instalaciones, en nuestros propios servidores, en una modalidad ya sea 100% on-premise o en una modalidad híbrida, donde algunos componentes pueden estar en infraestructura local o pueden estar ¿cierto?, en algún proveedor de nube, ya sea como infraestructura o ya sea como servicio. Entonces, empecemos a desarrollar este tema. Hablemos de contenedores. ¿Qué son los contenedores? Voy a tratar la idea, como les dije, esto no es una presentación muy técnica, si bien es cierto van a haber algunas cosas muy específicas, pero la idea es que ustedes entiendan este fenómeno de los contenedores y de la orquestación, a ver si logramos ver si algunos de esos problemas que habíamos puesto en la encuesta se logran resolver, o cómo con este tipo de tecnologías los logramos minimizar o controlar. ¿Ya? ¿Qué son los contenedores? Básicamente los contenedores, ¿cierto?, son una nueva forma de encapsular, en este caso, una instancia de un sistema operativo para poder ejecutar una aplicación. La gran diferencia, ¿cierto?, porque una de las tecnologías que existe hace muchísimo tiempo son las máquinas virtuales, la virtualización. La diferencia es que yo, para poder, ¿cierto?, tener una máquina virtual, lo que tengo que hacer es, primero necesito el hardware, ¿cierto?, necesito un sistema operativo base, necesito algún tipo de tecnología tipo hypervisor, y lo que hago es tengo diferentes sistemas operativos, pero completos, es decir, tengo que tener todo un sistema operativo para poder instalar mi aplicación. Es una forma de portabilidad, pero es una forma que tiene ciertos problemas, porque requiero mucho espacio, requiero muchos recursos, básicamente CPU, memoria, disco, y que en su momento fue una solución interesante porque me permitía utilizar un mismo hardware para poder tener varios tipos de sistema operativo o varias instancias, y que estas estuvieran totalmente aisladas entre sí. Eso sigue existiendo, va a seguir existiendo. De hecho, parte del cloud, cuando yo instalo una máquina, ¿cierto?, de alguna manera tengo algo como eso, pero ahora en el mundo cloud. Pero los contenedores vinieron un poquito a cambiar esa visión, y ahora lo que yo hago es, yo utilizo el sistema operativo base, y esto está muy basado en Linux, ¿ya? Y lo que hago es, tengo esto y lo pongo en un contenedor. ¿Cuál es la idea? Y aquí viene la gran gracia de la contenerización. Que yo dentro de un contenedor pongo todo lo necesario para que mi aplicación funcione. ¿Y eso qué es? Básicamente, el sistema operativo como tal, las dependencias, como por ejemplo las librerías. Las librerías las versiones del sistema operativo es uno de los problemas que nos enfrentamos. Aplico un parche, ¿cierto?, en producción, entonces ya tengo una diferencia entre el sistema operativo de producción, el de QA y el de desarrollo. Muchas veces los parches los tengo que aplicar de manera progresiva. Primero en desarrollo, primero en QA, hago pruebas, después homologo. Entonces siempre tengo este problema de andar, ¿cierto?, cambiando las versiones, porque los sistemas operativos, las plataformas son independientes. ¿Cuál es la promesa del contenedor? Que yo en un contenedor pongo el sistema operativo, pongo la plataforma de ejecución, el servidor de aplicaciones, ¿cierto?, la máquina virtual, la plataforma en donde voy a ejecutar, y además pongo mi aplicación. Lo que yo muevo ahora es una imagen. La imagen representa, ¿cierto?, de manera encapsulada todo lo que yo requiero. Ahora, la verdad es que es un sistema operativo casi completo, pero no es un sistema operativo, digamos, como yo lo vería en una máquina virtual. Es decir, yo veo los procesos, yo tengo un usuario root, por ejemplo, en el caso de contenedores basados en Linux, porque también hay contenedores basados en
en las nuevas versiones de Windows, ¿ya? Pero la verdad es que es una abstracción, ¿ya? Tengo casi todo, pero no es exactamente igual. De hecho, hay cosas bien particulares en los contenedores. Un contenedor, primero que nada, para ejecutarse, tiene que tener algo corriendo, y ese algo corriendo va a ser el Process ID, que va a tener el Process ID número 1. Si ese proceso, que era la única razón de ser del contenedor, se cae, el contenedor se deja de ejecutar. Ya que es una de las primeras cosas que los que empiezan a trabajar en contenedores no entienden, porque tratan de entender o de ver que el contenedor es casi igual que una máquina virtual, y la verdad es que no es así. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que son imágenes muy pequeñitas, ¿cierto? No necesito instalar todo, no tengo que tener la capa de virtualización del hardware, del software, de todos los dispositivos, los periféricos, sino que solamente aquello que necesito. Entonces pueden pasar cosas tan simpáticas como puedo tener un sistema operativo, por ejemplo, Red Hat como sistema operativo base, pero puedo estar ejecutando en esa misma máquina diferentes sabores de Linux, como Debian, Ubuntu, CentOS y otras versiones. Hay algunas restricciones, digamos, porque depende del tipo de kernel, esas son cosas un poquito más técnicas, pero básicamente la gracia de esto es que es una forma de encapsulada muy liviana de poder portar una aplicación. Y aquí viene la primera gran clave, ¿cierto? Cuando yo empiezo ahora a moverme, yo me empiezo a mover con una imagen y esa imagen ya lo tiene todo, a diferencia de el enfoque tradicional. En el enfoque tradicional, ¿qué es lo que me pasa al desarrollador? El desarrollador me pasa la aplicación que tengo que instalar, el paquete, el .exe, el .jar, el .war, lo que sea que yo tengo que instalar, me lo pasa y yo lo instalo en el ambiente de QA y yo lo instalo en el ambiente de producción. Y ahí vienen los problemas. Ahí viene que en desarrollo, ¿cierto? Se aplicó un parche que no está en QA, o que en desarrollo ¿cierto? Se hizo una configuración que después no se avisó, ¿cierto? Y no se configuró de la misma manera, o que el set de caracteres está configurado de una manera distinta en producción. Es decir, hay problemas de ambiente, hay problemas de dependencias del sistema operativo, hay problemas de versiones, de parche, etcétera, etcétera. Con esta técnica yo me ahorro eso. Es decir, lo que me pasa al desarrollador no es la aplicación, sino que es el sistema operativo, que viene ya listo con la plataforma, es decir, el servidor de aplicaciones, la máquina virtual, el runtime, y además viene la aplicación adentro. Entonces, cuando yo instalo en QA, realmente estoy instalando la misma versión, el mismo sistema operativo, exactamente todo igual, tal como está en cada ambiente. No tengo en ningún momento diferencias. Esa es la gran promesa, y eso es lo que me permite, y es la gran revolución que vino a traer la tecnología de contenedores. Ok, aquí me estoy tomando algunas licencias, como les dije al inicio. Voy a mostrar algunos gráficos que estrictamente hablando corresponden a un tipo de producto de plataforma en particular, pero la mayoría de los productos y plataformas se parecen muchísimo, funciona de una manera muy similar, inclusive los componentes se llaman casi igual, y va a pasar eso en contenedor y va a pasar también en orquestación. Por lo tanto, mi licencia es que estoy ocupando algunos gráficos, en este caso, este gráfico es un gráfico de una arquitectura de Docker, ¿cierto? Como les decía, hay otras soluciones de containerización y hay un salto muy importante en el caso de Red Hat, que definió que la plataforma de contenedores que va a usar, y esto fue un anuncio que se hizo hace un par de meses atrás, no hace mucho, ya no va a ser Docker, sino que ellos van a empezar de manera oficial a utilizar CRY-O como su plataforma de contenedores. Aún así, a pesar de que son dos implementaciones diferentes, ¿cierto? Docker es una, CRY-O es otra, y existe también LXC, son muy similares conceptualmente hablando. Entonces, por eso digo que me tomo un poco una licencia para mostrar eso. Docker es relativamente simple de entender, es una arquitectura de tipo cliente-servidor, tengo un Docker host, es decir, donde tengo instalado el software de Docker, y donde yo ejecuto a partir de una imagen, ejecuto una instancia de esa imagen, y esa instancia ejecutando se llama contenedor. ¿Qué quiere decir? Que yo podría tener varias instancias ejecutando de la misma imagen. Podría, por ejemplo, tener una imagen que tuviera, ¿cierto?, mi aplicación en Java, y podría instalar 2, 3, 4 instancias que van a tener nombres distintos, van a tener diferentes, pero van a estar ejecutándose en el mismo ambiente, en el mismo Docker host. ¿Ok? Voy a tener, por otro lado, un registry, que es una especie de repositorio, donde yo de manera centralizada publico mis imágenes. La idea es que, por ejemplo, todos usamos el mismo registry y tengo un Docker host para desarrollo, un Docker host para QA y otro para producción.
todos obtienen la imagen desde el mismo repositorio, por lo tanto nos aseguramos que la imagen que se instaló en QA proviene del mismo repositorio de donde se va a instalar en producción. Es decir, literalmente lo que instalo es la copia física exacta de lo que se instaló en QA. O sea, y me refiero, recuerden, al sistema operativo, la plataforma y el ambiente. Por otro lado, tiene una capa cliente que me permite básicamente ejecutar comandos. Lo puedo hacer de manera local en el Docker host o también lo puedo hacer de manera remota y me permite de una manera muy rápida, muy simple, ejecutar diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de tecnologías en en mismo servidor. Yo, por ejemplo, en este caso, tengo un Mac y en este Mac tengo instalado una versión de Docker que por debajo lo que tiene realmente es una máquina virtual Linux, y puedo tener instalados diferentes productos y la instalación y configuración se hace muy rápido, no me demoro más de 3 minutos en tener cualquier tipo de, digamos, de tecnología, porque ya sea que yo la puedo preparar o ya sea que la obtengo desde repositorios públicos. Docker Hub es uno de ellos, que es el más famoso, donde hoy día los diferentes vendors ya están publicando imágenes certificadas de sus productos, entonces yo puedo tener para instalar prácticas, ya no tengo, inclusive yo como desarrollador, si necesito tener, ¿cierto?, un servidor, un Tomcat, un JBoss, un WebSphere, un WebLogic, o otros productos de, ¿cierto?, de software libre, no tengo que darme el problema de crear una máquina virtual, ¿cierto?, conectarla, hacer un... Entonces simplemente instalo una imagen o creo mi propia imagen en base a una que ya exista. Hay una pequeña gran revolución ahí y que tiene que ver con el tema de la containerización. Como les decía, hoy día el enfoque es que yo, en vez de andar con la aplicación y andar instalando, usar el instalador de la aplicación en cada ambiente, y cada ambiente es diferente, lo que yo ando es con la imagen. Y la imagen es la que se va moviendo a través de los ambientes, y yo creo instancias de esa imagen que yo sé que son la misma porque físicamente corresponden al mismo objeto, y eso inclusive me revoluciona, ¿cierto?, el mundo del DevOps, el mundo de la automatización, porque ahora lo que yo me preocupo es simplemente de obtener la versión correcta desde la imagen que está en el registry. Y eso hace que el ciclo de trabajo sea mucho más rápido. Ya no tengo estos grandes, ¿cierto?, pasos de instalación, donde tengo que instalar el software en una plataforma, ¿cierto?, que es diferente, y tengo que hacer una serie de parametrizaciones, por ejemplo, en el servidor de aplicación, porque ya la aplicación viene lista en su ambiente. Ojo, todavía tengo que lidiar con algunos problemas como el tema, ¿cierto?, de conectarme qué sé yo, a las bases de datos, tengo que conectarme a los servicios o a las versiones de los servicios externos a mi aplicación, a las URLs, a los puertos que corresponden a cada ambiente. Es decir, la parte externa no la resuelvo con esto, pero sí ya tengo un gran alivio, porque ya no tengo el problema, ¿cierto?, de que la aplicación, el ambiente, las dependencias, las librerías que vienen, ¿cierto?, son diferentes. Entonces es un gran ahorro para eso, disminuyo esos riesgos. Hay buenas prácticas ahora que también yo puedo empezar a introducir para que el tema de conectarme a la base de datos, conectarme o acceder a los web services, que cada web service, ¿cierto?, no es cambia la URL, cambia el endpoint en los ambientes, ¿ya? Porque también la idea no es lo que típico nos pasa. Hay ciertas prácticas que traemos desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? La típica práctica es que el artefacto depende del ambiente. Este es el instalador que solo sirve en QA porque va con las URLs adentro de QA. Este es el artefacto que solo sirve para producción porque va con ¿cierto?, con las configuraciones de producción. Entonces, si yo tengo esa práctica y la llevo a los contenedores, bueno, estoy perdiendo gran parte de los beneficios, porque mi práctica no está considerando que la imagen, dentro de lo posible, sea agnóstica, es decir, que la imagen no dependa del ambiente, porque la configuración, el acceso a los recursos es un tema, ¿cierto?, que no tiene por qué estar asociado a la aplicación como tal o en el código fuente de la aplicación. Pero todavía tenemos que lidiar con esas cosas. Hay que cambiar, ¿cierto?, algunos de la forma en cómo los desarrolladores hoy día hacen sus aplicaciones, pero este tipo de tecnologías me va ayudando a precisamente a ahorrarme esos problemas, pero tengo que seguir, ¿cierto?, incorporando buenas prácticas en eso. Entonces, esto fue una explicación muy de alto nivel. Como les digo, no es algo técnico. La idea es que entiendan cuál es el valor de la containerización, y que, como les decía, eso está precisamente en esto, que es poder tener una versión
donde está el sistema operativo, las dependencias de ese sistema, las configuraciones propias del sistema, la plataforma y la aplicación. Ese es el primer gran beneficio. Si yo logro entender eso, ya tengo una ganancia bastante grande y me ahorro mucho los problemas. Recuerden el tema de las buenas prácticas, ¿cierto? Porque la idea no es llevar malas prácticas anteriores a este tipo de tecnología, sino que poder mejorarlas también y aprovechar estas instancias de modernización para mejorar algunas de esas prácticas. Pero ahora viene, ¿cierto?, tratar de explicar de qué se trata esto de la orquestación. ¿Ok? El tema de los contenedores es muy simple de entender. Conceptualmente estamos hablando simplemente de crear una imagen que corresponde a un sistema operativo, dependencia, plataforma y aplicación. Pero resulta que si yo quiero empezar a utilizar esto en un ambiente complejo, en un ambiente, digamos, empresarial, donde, por ejemplo, empiezo a pasar todo un contenedor, tengo la aplicación en un contenedor, tengo, ¿cierto? El servidor de aplicación está separado de la capa web está separada de ¿cómo se llama?, de la capa de acceso a los datos, y yo pongo esas dos cosas dentro de dos contenedores diferentes porque me doy cuenta que mucho más rápido, en vez de tener 3 aplicaciones, 3 servidores, 3 máquinas, ahora tengo 3 contenedores, ¿ya? Y se me empieza a aumentar la complejidad, porque tengo contenedores que están relacionados entre sí, es decir, hay una dependencia. El contenedor 1 necesita el contenedor 2 porque en la capa 1 está la capa de usuario, es decir, la interfaz de usuario, y en la capa 2 está la capa de acceso a los servicios, y en el contenedor 3 está la capa de acceso a los datos. Esto es una arquitectura muy típica. Entonces, yo me doy cuenta que ahora, si uso los contenedores, me ahorro una cosa, pero empiezo a ganarme otro tipo de problema. Ya, si yo por alguna razón, ¿cierto?, quiero empezar me dicen, oiga, usted puede tener una imagen y puede tener muchos contenedores basados en la misma imagen. Entonces uno dice, mira, o sea, yo podría tener en este servidor corriendo, ¿cierto?, la versión 1 y la versión 1.1 de mi aplicación. Sí, lo puede hacer, porque básicamente tienes 2 versiones de la imagen y tú, como puedes correr la versión que quieras en tu Docker host, puedes tener eso. Pero, ¿cierto?, ahora, ¿cómo tú empiezas a lidiar con el problema de que cómo accedes al contenedor que tiene la versión 1 de tu aplicación y cómo accedes al contenedor 1.1 de tu versión? ¿Qué pasa si ahora quieres escalar y tu máquina Docker host se queda corta? Uno podría decir, listo, instalemos otro Docker host al lado, copiemos las cosas, pero ahora hagamos que las cosas que están ahí yo las pueda balancear. Entonces, empieza a ocurrir que si yo me empiezo a meter cada vez más y más en el tema de los contenedores, me empiezo a dar cuenta que hay cosas que la contenerización por sí sola, ¿cierto?, me lleva a otros escenarios, a otros problemas, a otras complejidades. ¿Cómo comunico las cosas entre sí? ¿Cómo le doy alta disponibilidad? ¿Cómo escalo de manera vertical y horizontal? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando una aplicación, por alguna razón, ¿cierto?, empieza a consumir más recursos, pero sabemos que esa aplicación lo consume en ciertas épocas, ¿cierto?, en ciertos periodos, a fin de mes, a primera hora en la mañana, pero por otro lado, otras aplicaciones a esas horas no, ¿cierto?, no tienen esos consumos. Por lo tanto, ¿cómo yo hago que convivan esas aplicaciones y que entre sí puedan usar de la mejor manera los recursos que están disponibles en el Docker host, en el servidor, ¿cierto?, subyacente al sistema operativo? Entonces, eso me lleva ahora a entender de que si quiero empezar a trabajar de manera, ¿cierto?, de manera más compleja, de manera mucho más elaborada en esto, necesito algo que me ayude a resolver estos problemas. Y aquí aparece la orquestación. Aquí aparecen, ¿cierto?, Kubernetes, aparece OpenShift, que son más o menos, como les decía, soluciones muy similares, así como la solución de Docker es muy parecida en los otros sistemas. También aquí me he tomado una pequeña licencia y estoy mostrando una arquitectura muy general de Kubernetes, pero vamos a ver en la literatura que si vamos a ver, por ejemplo, OpenShift o los distintos proveedores de nube, que básicamente lo que tienen son implementaciones de Kubernetes, que tienen un soporte empresarial, que tienen, ¿cierto?, un sistema por debajo de infraestructura que me permite a mí ahorrarme el trabajo de instalar y configurar la infraestructura para correr, en este caso, un clúster. Aquí ya estamos empezando a hablar de una infraestructura un poquito más grande, ¿cierto? Existe el concepto de clúster primero, existe el concepto de master, existe el concepto de worker, que el worker es el que ejecuta realmente las aplicaciones, que puede haber más de un worker, por lo tanto un clúster está conformado por más de una instancia de Docker o de contenerización realmente, porque recuerden que Docker es una solución de contenedores, podría usar otra.
¿ya? Tengo un repositorio de configuraciones que se llama el etcd, que es una especie de base de datos que la administra el máster, donde está guardada toda la configuración, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que instalar en qué parte? Y hay una serie de componentes que empiezan a aparecer. Hay un componente que se llama Kubelet, ya que los que conocemos, venimos del mundo de los servidores de aplicaciones J2EE, nos empezamos a dar cuenta que hay conceptos que son muy similares a una arquitectura de un servidor de aplicación, Java o J2EE, ¿cierto? Enterprise Edition, que tiene el concepto de dominio, tiene el concepto de agente de nodo, ¿ya? Tiene el concepto de repositorio central y tiene el concepto de clúster. Entonces, es una tecnología muy similar a los que venimos del mundo, ¿cierto? Del J2EE, pero ahora que está basada en donde ya, a diferencia del mundo Java, de los J2EE, ¿qué es lo que yo corro en J2EE? Solamente corro aplicaciones empresariales, o sea, corro WARs y corro EARs, ¿cierto? Que están bajo el estándar J2EE. Aquí yo puedo correr cualquier tipo de aplicación que básicamente pueda meter en un contenedor. Puedo correr aplicaciones Java, puedo correr aplicaciones PHP, Perl, cualquier cosa básicamente que la pueda meter dentro de un Linux. ¿Ok? Es decir, tengo muchísima más variedad desde el punto de vista de la plataforma de ejecución para poder poner aplicaciones. Tengo por otro lado un cliente de línea de comando que es el kubectl, que me permite a mí interactuar de manera por línea de comando con el máster, y el máster es finalmente quien le envía las instrucciones a los workers, de tal manera que el máster me permite escalar dentro de cada worker si yo necesito más poder, es decir, quiero escalar de manera horizontal o vertical. El máster, yo puedo pedir que se cree más instancias de una aplicación en los workers existentes, o yo puedo agregar un nuevo worker y por el hecho de agregarlo, automáticamente el máster va a redistribuir la carga porque se va a dar cuenta que tiene otra instancia de cómputo para poder distribuir las aplicaciones que él está manejando en su repositorio centralizado. Esto nos permite realmente tener lo que en la literatura se llama un clúster dinámico. La mayoría de los clústeres que nosotros veníamos trabajando son clústeres estáticos. Es decir, hoy día con los cloud providers, yo puedo, ¿cierto? En los diferentes cloud providers yo puedo automatizar. Veo que me estoy quedando corto, genero, ¿cierto? Un sistema de monitoreo que automáticamente me puede crear una nueva instancia, un nuevo servidor, en el cual se va a instalar de manera automática el software, en este caso el software de Kubernetes con su solución de containerización, y en un tiempo X, que pueden ser minutos, depende del tamaño, ¿cierto?, de los recursos, voy a tener ahora más capacidad, y si esa capacidad en algún momento baja, eventualmente, es decir, puedo hacer un down o un up ya sea de una aplicación, que eso es algo muy rápido a manejar, o de una nueva instancia de servidor, que ahí eso no es propio de Kubernetes, pero yo me puedo combinar con lo que mi cloud provider me brinda desde el punto de vista de infraestructura. Entonces, aquí está realmente el poder de estas dos cosas. Con los contenedores, ¿cierto? Gano todo este tema del encapsulamiento de mi sistema operativo, sus dependencias, la aplicación y la plataforma, y con la capa de orquestación, ¿cierto? Gano todo ese poder de administrar, de tener alta disponibilidad, de tener elasticidad, ¿cierto? Para poder subir más instancias y compartir un ambiente donde yo sé que hay aplicaciones que tienen diferentes pics de demanda y por lo tanto puedo reutilizar mi capacidad instalada. Cosa que, ojo, no es algo, o sea, conceptualmente y técnicamente es posible lograrlo. Aquí vienen hoy día los desafíos que están ocurriendo, ¿cierto? Que este tipo de cosas requieren de una fase de maduración, de entendimiento de esto, y es donde principalmente ya están los problemas, ¿cierto? El tema de Kubernetes o de orquestación requiere de una buena cantidad de recursos. Por ejemplo, si yo quiero darle alta disponibilidad a esta solución, aparecen cosas como, por ejemplo, que el máster, para tener, ¿cierto?, alta disponibilidad en el punto central, que es el de administración, que es el máster, lo que yo requiero es tener soluciones del tipo 3, 5, 7, 9, es decir, van de 3 hacia arriba en números impares. Es decir, no puedo tener un clúster, si quiero alta disponibilidad, no me sirve tener 2 máster. ¿Ya? La arquitectura inicia para alta disponibilidad a partir de 3 máster. ¿Ya? Y eso obviamente significa recursos, significa, ¿cierto?, crear máquinas, crear instancias de cierta y determinada capacidad, para poder sustentar un modelo de alta disponibilidad para este tipo de infraestructura. Entonces, hay desafíos nuevos,
Es tecnología que es muy potente, ¿ya? Tiene muchísimas prestaciones, pero que, ¿cierto? Hay que entenderla, hay que madurarla, hay que acostumbrarse, ¿cierto? A ver y sobre todo a entender el entorno de mis aplicaciones, porque las aplicaciones empresariales son dinámicas, hay cosas que consumen, ¿cierto? Más memoria en un momento del tiempo, hay versiones de una aplicación, ¿cierto? Ya sabemos esa típica historia, ¿cierto? ¿Qué pasó, no? Es que instalamos algo nueva anoche, devuélvalo para atrás, ¿cierto? Porque se está comiendo la memoria, porque anteriormente no nos pasaba. Saco la versión, ¿cierto? Con lo que significa un rollback de una aplicación, ¿cómo se llama? Tradicional. Pero aquí, por ejemplo, tengo otras cosas. Tengo una cosa que se llama despliegues, o lo que se denomina hoy día despliegues, ¿cómo se llama? De manera progresiva. Es un concepto nuevo. El despliegue progresivo, ¿cierto? Me permite a mí, por ejemplo, en Kubernetes, ir instalando de a poco una versión en cada miembro del clúster y asegurarme que si esa versión funciona, ¿cierto? Yo doy de baja las versiones que dejan de estar, digamos, de tener carga y las voy reemplazando de a poco hasta que finalmente todo el clúster tiene la misma versión de la aplicación, pero no la hice toda de un golpe, no tuve que bajar el clúster completo o dejar sin servicio a todos los usuarios porque estaba justo en el momento del despliegue. Existen otros conceptos, por ejemplo, como se llaman los despliegues canarios, que eso viene de las minas ¿cierto? De carbón, donde yo instalo una versión de la aplicación en un ambiente controlado, veo si esa versión es estable, esa versión es viable, que es el canario. Si se me muere el canario, significa que hay algún problema, por lo tanto, ¿cierto? Si el canario es exitoso, significa que puedo seguir, en cambio, si esa versión o esa instalación es fallida, no sigo instalando. O sea, hay una serie de elementos que hoy día antes no teníamos la posibilidad de hacerlo, o si lo podíamos hacer era un poquito más complicado lograrlo. Entonces, de eso se trata. Ahora, en resumen, y aquí tengo una frase que la voy a ocupar al final, ¿de qué se trata esto? Básicamente, los contenedores son una forma portable de definir el software. Y la orquestación, ¿cierto? Es una definición portable para decirle al clúster cómo ese software debe correr. Eso en términos muy generales es básicamente la contenerización y la orquestación. Es como yo logro en un ambiente complejo, en un entorno empresarial, ¿cierto? Portar aplicaciones, portar esa aplicación de la forma más encapsulada posible, eso es el contenedor, y que además la forma en que esta aplicación, ¿cierto? Va a ser ejecutada, va a ser desplegada, va a ser monitoreada en un entorno de contenedores, es precisamente la definición portable de la orquestación. Esto es, en muy resumidas cuentas, el fenómeno de la contenerización y de la orquestación. Traté de ser no muy técnico, pero para que se pudiese entender este concepto. Ya no, y básicamente hoy día vemos dos grandes tendencias. Una tendencia es modernizar aplicaciones existentes. Hoy día hay mucha aplicación empresarial que se ejecuta en un entorno, ya sea un entorno Unix, de algún sabor de Unix, o se ejecuta en algún entorno que se presta para ser portable, como aplicaciones basadas en Java o en J2EE, aplicaciones basadas en scripting como PHP u otro tipo, ¿cierto? Y puedo hacerlo de diferentes maneras. Hoy día hay diferentes técnicas, hay diferentes, ¿cómo se llama?, estrategias. Por ejemplo, hay empresas que hoy día están saliéndose del mundo Unix propietario por diferentes razones, por obsolescencia tecnológica, por razones de costo, ¿cierto? De costo y mantención, porque quieren aprovechar, ¿cierto? El offering del cloud, y hoy día en el cloud los sistemas operativos, ¿cierto? Los servidores Linux son principalmente muy exitosos, ¿cierto? Es muy común tener, por supuesto, hay otros sistemas operativos como Windows, pero si yo logro, por ejemplo, en una primera fase salirme de un Unix propietario, pasarme y portarme a un Linux, tengo una primera parte realizada. Si lo tengo en un Linux y ahora lo puedo meter a un contenedor, eventualmente ya gané otro pequeño paso. Y luego, si ese contenedor lo puedo orquestar, ya sea ahora, ojo, porque aquí viene lo interesante, en una infraestructura que es on-prem, o también puedo empezar a pasarme al cloud, ¿cierto? Tengo ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente decide modernizar? Por un lado, para acelerar el ciclo de vida. Los temas de instalación, configuración, los dolores de cabeza que tiene esto, con este tipo de tecnologías, con este tipo de approach, yo puedo, ¿cierto?,
acelerar el ciclo de vida, para mejorar la disponibilidad y escalabilidad. Puedo tener nuevas versiones, puedo tener, ¿cierto?, rápidamente más instancias de la aplicación ejecutándose. Y también para prepararse para irnos al cloud. ¿Sí? Lo puedo hacer local, me paso, hay diferencias de estrategia. El otro enfoque, ¿cierto?, es ahora empezar a entender y hacer un diseño y desarrollo desde el inicio para contenedores y orquestación. El tema de trabajar en contenedores me da elementos muy poderosos de diseño para trabajar de manera modular, donde ahora yo puedo tener componentes, ¿cierto?, en contenedores y que la suma de esos módulos o de esos componentes conformen una aplicación mucho más compleja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la capa de orquestación, así como el servidor de aplicaciones J2E me proveía de ciertas cosas que no era necesario que el programador las implementara, aquí también, ¿cierto?, el clúster de orquestación me provee de ciertas cosas que yo puedo, las cuales yo como diseñador, como desarrollador, me puedo apoyar para que mi aplicación sea más elástica, ¿cierto? Para que pueda mirar qué es lo que está pasando, tener trazabilidad, ¿cierto? Y tener tolerancia a cierto tipo de escenarios, ¿cierto? De, por ejemplo, en escalabilidad. De eso se trata. ¿Qué pasa con la modernización? Hoy día en la modernización hay muchos vendors que ya están soportando sus plataformas en contenedores. Hay muchos servidores de aplicación que ya tienen un soporte de fábrica para contenedores, portales, soluciones de BPM, algunas bases de datos. Ojo, el tema de las bases de datos es un capítulo totalmente aparte. Hay un tema con los datos, con la persistencia de los datos, ¿cierto?, que no es fácil de resolver, por lo tanto el mundo de las bases de datos no necesariamente es un mundo donde los contenedores o la orquestación no es un mundo donde las bases de datos tengan hay algún tipo de base de datos, pero ahí es un capítulo aparte que hay que tenerlo en consideración, porque si bien es cierto, hay bases de datos que hoy día soportan containerización, no necesariamente en esquemas de alta disponibilidad, como lo que estamos acostumbrados en entornos empresariales, es una buena idea pasarse al mundo de contenedores. ¿Ya? En el tema de modernización hay una técnica de Cloud Adoption que se llama el reshape. Es decir, reshape es tomar mi aplicación, no hacerla desde nuevo, no, digamos, no, ¿cómo se llama? No tener que inventarme la rueda otra vez o tener que hacer lo que se denomina un refactoring, un rearchitect, sino que tomo la aplicación, la modifico un poco y ya la puedo tener en un contenedor y por lo tanto tengo una ganancia que es pasarme, por ejemplo, al cloud o pasarme a un entorno de tipo de contenedores. Entonces, eso es lo que hoy día está pasando. ¿Cuáles son los grandes desafíos hoy día que se tienen al modernizar? Primero que nada, ¿cierto? Tomar una aplicación que ya existe en un entorno tradicional, hay que entender la configuración, las dependencias, no solamente de la aplicación, sino que también con los otros sistemas, porque yo tengo que ahora homologar, ¿cierto? Cuando meto una aplicación que existe en un servidor tradicional, la meto ahora a un contenedor, tengo por supuesto que mantener esas comunicaciones, las configuraciones, ahora tengo que entenderlas para poder yo ver cómo homologo eso de que antes había archivos de configuración y ahora voy a empezar a trabajar con imágenes. Ya, todo eso hoy día, la containerización de la aplicación me lo resuelve. Hay varios elementos que me permiten, ¿cierto?, tratar la configuración de una aplicación de manera adicional a la aplicación y la aplicación sigue funcionando igual. Es decir, una aplicación busca un archivo en un directorio, la aplicación no hay que modificarla, pero la forma en que yo le genero esa configuración ahora es diferente porque la capa de orquestación me permite, hay unas cosas que se llaman config map, hay varias técnicas que me van a permitir ahora que la aplicación vea lo que tiene que ver, ¿cierto? Y se conecte donde se tenga que conectar y que, ¿cierto?, siga trabajando tal como lo hacía antes, pero yo me preocupé de hacer esa magia, por decirlo así. Ojo, hay algunos vendors que, si bien es cierto, soportan contenedores, lo hacen solo con sus versiones que son más modernas. Las versiones antiguas a veces dicen yo soporto contenedores a partir de esta versión, ¿cierto? Si usted tiene un problema, no me abra un caso porque yo, si usted me dice que está corriendo un contenedor, no le voy a dar soporte porque mi soporte está desde una versión hacia arriba. Si bien es cierto, hay muchas cosas que hoy día sí se pueden correr en contenedores, ¿cierto? Y ahí hay un temita que a veces es complicado porque uno también le puede decir, oiga, yo estoy corriendo en un servidor normal, pero hay un tema de cuidado ahí. ¿Ok? Ojo, a veces no es tan fácil lograr la alta disponibilidad o la elasticidad porque a veces las aplicaciones no están preparadas. Así como en el mundo antiguo no habían aplicaciones que estuvieran listas para el mundo del clúster porque se diseñaban y se probaban en un ambiente standalone y cuando pasábamos al clúster nos dábamos cuenta de que la aplicación, ¿cierto?, no estaba lista. Aquí también puede pasar lo mismo. Entonces hay ciertos desafíos ahí. Hay que tener un conocimiento de ambos mundos, tanto el mundo de las aplicaciones tradicionales para entender cómo funcionan y tanto el mundo de la containerización y orquestación. En el lado de las aplicaciones nativas, tengo todo un escenario nuevo, ¿cierto?
Tengo una gran cantidad de componentes nativos que hoy día existen, algunos son open source, otros se pagan, que ya vienen listos para trabajar en contenedores, son soluciones que se crearon para contenedores, ya les voy a mostrar un par de imágenes, un par de slides más adelante, ¿cierto? Y me permite realmente empezar a aplicar diseño modular. Tenemos muchísimo, el desafío, ¿cierto? Es que hay muchísimo por aprender, tenemos que romper los paradigmas de diseño, no podemos estar pensando, ¿cierto? Las 3, 4 capas tradicionales, sino que hoy día el tema de las comunicaciones, el tema hay cosas que están de moda, los microservicios, ¿cierto? Me permiten a mí ahora realmente sacar el potencial de utilizar un diseño, crear una aplicación que esté solamente hecha con contenedores, ¿ya? Ahí hay todo un escenario nuevo y que precisamente una cosa es modernizar, una cosa es tomar una aplicación que ya existe y que ya está hecha de una manera, una filosofía tradicional, y otra cosa es utilizar realmente este tipo de tecnologías para diseñar nuevas aplicaciones que sean realmente elásticas, realmente escalables, que se apoyen en lo que me brinda un contenedor. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día también están de moda, se habla mucho de diferentes componentes. Ustedes van a escuchar de cosas como Grafana, Prometheus, Kibana, Istio. Son diferentes tecnologías que la mayoría ya tienen o nacieron en el mundo de contenedores o fueron portadas muy rápidamente al mundo de contenedores y que me permite dar visibilidad, ¿cierto? Elasticidad a nivel de aplicaciones, de los datos, monitoreo, etcétera. O sea, hay muchos elementos, muchos componentes y no es tan fácil de entenderlo. No es tan fácil de buenas a primeras, ¿cierto? Empezar a entender que hay diferentes elementos para poder solucionar diferentes cosas y que no tengo yo como desarrollador tener que inventar la rueda cada vez. Si quiero una cosa que, ¿cierto? Que tenga un cron, o sea, que sea periódico, que tenga un scheduler, no tengo que yo inventarme un scheduler. Ya hay componentes de scheduler. Kubernetes trae un componente de scheduler o yo puedo utilizar otro. Quiero mostrar gráficos de cómo se están comportando mis aplicaciones. No tengo que yo diseñar una aplicación para ver cómo cada aplicación mía está o cómo están, por ejemplo, ver los logs centralizados. Uno de los problemas que tengo cuando tengo 1000 contenedores y tengo muchas instancias que está pasando en cada aplicación, dónde dio el error, en qué contenedor, a qué log tengo que ir a ver si tengo un error en producción. Todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Hay muchos componentes, hay muchas cosas que hoy día están, ¿cómo se llama? Apareciendo, y dentro de ese entorno hoy día los contenedores son ¿ya? Y la contenerización y la orquestación son una de las capas que está dentro de lo que hoy día se llama el Cloud Native Landscape. O sea, en el escenario de las aplicaciones o de las tecnologías cloud, perdón, ¿cierto? Yo tengo diferentes niveles. Tengo el nivel de infraestructura, donde tengo a mis diferentes proveedores de infraestructura, mis vendors. Tengo a nivel de aprovisionamiento, herramientas o elementos que permiten provisionar esa infraestructura, tengo plataformas de ejecución y la orquestación, de hecho ahí aparece Scheduler Orchestration, ¿cierto? Es una vertical tremendamente poderosa, pero que es una de los tipos de tecnología, de los tipos de plataformas que hoy día están presentes en este mundo del Native Cloud. Básicamente lo que queríamos comentarle un poco es esto, es tratar de que entendieran, ¿cierto? Que, como les decía, la contenerización es una forma portable de definir mi software. ¿Sí? Me ahorro muchas cosas. Si lo sé utilizar, si comprendo el poder real y aplico buenas prácticas, puedo ahorrarme muchos de los problemas, muchos de los dolores de cabeza, ¿cierto? Que veíamos en las preguntas o de las situaciones que veíamos de las preguntas. Ojo, no lo resuelvo todo, ¿cierto? Tengo que combinar cosas. Si estoy en el mundo cloud, ¿cierto? Y necesito más cómputo, ¿cierto? Tengo que monitorear bien, ¿cierto? Y también tengo que poder tener la capacidad elástica de crear recursos, máquinas, o instalar o hacer que mi clúster funcione de manera dinámica. No es automático, pero sí se puede lograr ciertos niveles de automatización. La orquestación, por otro lado, como les decía, define de manera portable cómo mi software se debe ejecutar, cómo se debe desplegar, cómo se debe comportar ante un escenario de carga, de aumento de carga o de disminución de carga. Eso lo hago con la orquestación. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche y esperamos tenerlo en otra ocasión.